Descubierto. El increíble motivo detrás del temblor de una cajera que transformó a un papá soltero. Javier, un papá soltero de 32 años, navegaba entre las calles vibrantes de su barrio, donde los murmullos y risas llenaban el aire mientras entregaba paquetes. Cada día, el cansancio y la rutina desesperante de su trabajo como repartidor pesaban sobre sus hombros, pero su verdadera motivación siempre se encontraba al llegar a casa. Valeria, su hija de 8 años, era el sol que iluminaba su vida, una chispa que lo mantenía en pie. Sin embargo, un oscuro pensamiento lo acechaba, la inseguridad económica. Cuando el dinero escaseaba, la presión se acentuaba, la incertidumbre lo acechaba con un susurro constante, recordándole que su sacrificio podría no ser suficiente. Un día, en medio de su ruta habitual, decidió detenerse en una tienda de abarrotes del barrio. Allí conoció a Rosa, la joven cajera con una mirada profunda, pero temblorosa. Su voz, vacilante, revelaba un mundo interior frágil. Javier pensó que ese temblor era solo un adorno en su forma de hablar, pero pronto descubrió que era un reflejo del dolor y la lucha que llevaban en su corazón. Dueña de una pasión oculta por la pintura, Rosa batallaba con sombras del pasado que la hacían dudar de su valor. Este descubrimiento encendió en Javier un impulso que no podía ignorar: ayudarla. Algo en su interior, un anhelo de conexión, lo impulsó a acercarse a ella a pesar de su propio caos. Con cada encuentro que compartían, Javier sentía que su vida era un juego de equilibrio. Se encontraba en un constante tira y afloja entre cuidar a su hija, trabajar largas horas y ayudar a Rosa a enfrentar sus demonios. La pasión que ella le hablaba de sus sueños perdidos comenzaba a despertar en él un deseo por lo que había dejado atrás, un mundo de colores que había sido ahogado por la monotonía cotidiana. Pero al mismo tiempo, la presión financiera y la voz de su madre, que siempre exigía seguridad, le susurraban al oído que debía enfocarse en lo importante: Valeria primero, el trabajo antes que todo. Mientras tanto, el barrio también hablaba. A medida que su conexión con Rosa se intensificaba, la mirada de juicio de algunos vecinos se hacía presente. «¿Qué dirán si te ven junto a ella?», resonaba en su mente. La inseguridad se multiplicaba, como si cada vez que sonreía a Rosa, una sombra oscura se interpusiera entre ellos. La necesidad de proteger su mundo lo llevó a una encrucijada. Debía elegir entre cuidar su corazón o abrirse a lo desconocido, un terreno lleno de promesas, pero también amenazas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba. Una situación tensa en la tienda desencadenó un episodio que lo sumergió en la confusión. Un malentendido entre Javier y Rosa se convirtió en un diálogo lleno de resentimiento y dolor. Un comentario hiriente de un cliente, el eco de risas cómplices que rebotaban en las paredes, destaparon viejas heridas. Javier se sintió atrapado, su mundo personal hecho pedazos, mientras el juicio social se cernía sobre ellos.
Por un instante, se preguntó si realmente podría enfrentar no solo su propia inseguridad, sino también apoyar a Rosa en su lucha. En ese momento crítico, mientras su mente daba vueltas como una tormenta, un pensamiento ardiente lo atravesó. ¿Estaban listos para desafiar juntos las limitaciones que les imponían? La angustia y el anhelo por encontrar un camino hacia la redención se entrelazaron en un caos de emociones. Sin poder decidir, Javier se dio cuenta de que estaban al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. El aire pesado de tensión se deslizó por el espacio entre Javier y Rosa, mientras su mirada se enfrentaba a la realidad de sus miedos compartidos. El calor de la inseguridad y el resentimiento permeaba cada palabra no dicha, cada silencio cargado. Javier luchaba por encontrar su voz, pero el temor a tomar una decisión lo mantenía paralizado. Podía sentir la presión de su vida cotidiana como un agarre implacable que no lo dejaba salir. Era el peso de las expectativas, de la responsabilidad. Ambos estaban atrapados en sus propias obras maestras inacabadas, pasiones ahogadas por la vida. Javier recordó sus días de juventud, cuando el arte era su refugio. Pintaba en cada rincón del aula, en cada hoja de papel. Sin embargo, la vida, con su dureza y su indiferencia, había desdibujado esos sueños. Ahora Rosa, con su valentía cruda y su sensibilidad, despertaba esas memorias adormecidas. La idea de volver a tomar un pincel se dibujó en su mente como una posibilidad lejana pero palpable. Mientras el silencio se volvía más denso, decidió que debía actuar. Su sentimiento de conexión con Rosa lo había llevado a cuestionarse lo que realmente quería en su vida. Era tiempo de explorar esas sombras interiores que había evadido por tanto tiempo. Aparentemente, era Rosa quien necesitaba apoyo, pero Javier comenzó a darse cuenta de que él también era parte de esta lucha. Se preguntó, ¿qué lo detiene? Esa voz interior que siempre prioriza la seguridad y estabilidad, esa que dictaba lo que debía hacer. Pero, ¿qué pasaría si ignorara esa voz por un momento? Rosa susurró, sintiendo el peso de su propia vulnerabilidad. Sé que tienes miedo, pero creo que ambos hemos dejado que nuestras inseguridades nos definan. Tal vez sea momento de romper esas cadenas. Ella lo miró, sorprendida, como si pudiera entrever el abismo que había entre ellos. Rosa, con su pintura sin terminar y su espíritu atormentado, parecía el reflejo de lo que él realmente buscaba, la posibilidad de soñar de nuevo. Este nuevo impulso lo llevó a un lugar desconocido y aterrador, pero también emocionante. Decidió que no podía seguir huido de su propio deseo, de sus propias aspiraciones. Había estado viviendo en un ciclo de trabajo y estrés, olvidando lo que era vivir de verdad. Con el ánimo renovado, Javier pensó en cómo podría ayudar a Rosa de maneras que conectaran con su esencia. Propuso organizar una pequeña exposición de sus pinturas en el barrio, un acto que significaba mucho más que simplemente mostrar arte. Se trataba de empoderarse, de desafiar las opiniones ajenas y permitir que su verdadero ser emergiera. Sin embargo, mientras la idea cobraba fuerza en su mente, también sintió cómo el miedo regresaba a atacarlo. ¿Cómo podría acercarse al resto del vecindario, enfrentando no solo su juicio, sino su propia percepción de fracaso? El eco de sus inseguridades se mezcló con la emoción de un sueño resurgiendo. La propuesta de unir sus fuerzas se convirtió en una trampa emocional. ¿Podría realmente compartir su pasión de nuevo? Creyendo que era un paso decisivo, sintió la necesidad de hacer un pacto con sí mismo. Estaba en sus manos el potencial para cambiar su camino, para salir de la sombra de la incertidumbre hacia un futuro que podía construir junto a Rosa.
Pero justo cuando la resolución empezaba a afianzarse en su ser, una mirada familiar lo cruzó, y el remordimiento lo asaltó. Su madre, con su voz crítica en la mente, le recordó que el pensamiento realista nada tiene que ver con las ilusiones de los sueños. ¿Podría ser realmente libre para seguir su iniciativa? La lucha interna continuaba, y con cada segundo que pasaba, más se preguntaba si su elección llevaría el alivio que tanto anhelaba, o si lo empujaría de nuevo a sumergirse en el miedo que había intentado evadir. El momento de la verdad había llegado. Justo cuando decidió dar ese paso, una advertencia inminente lo detuvo en seco. Una conmoción en la tienda, las risas burlonas de algunos jóvenes reclamaron su atención, pero a medida que su pecho se aceleraba, supo que la siguiente decisión que haría definiría no solo su futuro, sino también el de Rosa. Javier sintió cómo su respiración se tornaba entrecortada mientras los ecos de las risas se apoderaban del espacio. La seguridad que empezaba a construir se veía amenazada por el ruido que llegaba desde la entrada. Observó a un grupo de jóvenes que con su despreocupación parecían reírse del arte, de lo que él y Rosa estaban intentando construir. El peso de su propia percepción de fracaso cruzó su mente y sus manos se sintieron vacías, incapaces de sostener el coraje que había empezado a germinar. Cada paso que daba sentía como si el suelo temblara bajo sus pies, desafiándolo a dar otro paso, a enfrentarse a una realidad que él mismo había contribuido a crear. En ese instante recordó la pasión de su juventud, las tardes pasadas creando y sintiéndose vivo. Pero ahora el miedo a ser juzgado y a fracasar se erguía ante él como un muro impenetrable. Después de unos segundos de letargo, tomó una decisión. La vida que había llevado, enmarcada entre el deber y la conformidad, no era la que anhelaba. Con un gesto decidido se volvió hacia Rosa, quien lo observaba con curiosidad y temor. «Escucha, creo que este es nuestro momento. Si no lo aprovechamos, nos quedaremos atrapados», dijo, tratando de transmitirle no solo una llamada a la acción, sino también su propia necesidad de revitalización. Rosa, contemplativa, sintió las dudas de Javier como un reflejo de las suyas. El camino que ambos habían trazado se entrelazaba y las voces críticas que los acechaban eran las mismas que alimentaban sus inseguridades. Ambos compartían el mismo miedo a no ser lo suficientemente buenos, a no cumplir con las expectativas de los demás. Sin embargo, la chispa que había encendido en Javier parecía estar despertando algo en ella. Mientras hablaban, la idea de la exposición se transformaba de una simple propuesta a un símbolo de lo que eran capaces de lograr juntos. Era más que un escaparate de colores y formas, se convertía en un grito de resistencia ante la vida que los había definido durante tanto tiempo. Ella comenzó a visualizar cómo podría expresar sus emociones a través de las pinturas, dejando que su vulnerabilidad se exhibiera al mundo. Y Javier sintió cómo su propia ansiedad se suavizaba al pensar que no estaba solo en este camino. «Entonces, hagámoslo», dijo Rosa, su voz finalmente firme. «No podemos controlarlo todo, pero sí podemos dar un paso hacia adelante. No quiero que nuestros miedos nos definan». Pero el eco de esas risas burlonas seguía resonando, un recordatorio persistente de lo que estaba en juego. El carácter inquebrantable de sus aspiraciones se enfrentaba con la dura realidad de su entorno. Javier sintió que la emoción aumentaba en su interior, una mezcla de adrenalina y terror ante lo desconocido. Esto no solo era una decisión artística, era un acto de liberación personal.
era un acto de desafío hacia todo lo que lo había mantenido cautivo. Si fallamos, al menos habremos intentado, pensó, encontrando en esas palabras un consuelo. La posibilidad de alcanzar el verdadero deseo le llenó de ganas de actuar. Comenzó a trazar un plan en su mente, cada paso una amenaza al status quo que había aceptado. Se imaginó abordando a los vecinos, conversando con ellos, compartiendo su historia y la de Rosa, creando comunidad a través del arte que tan dolorosamente había descuidado. A medida que las ideas brotaban, un rayo de inesperada determinación iluminó su ser. Con la certeza creciente de que estaban a punto de emprender un viaje de redención, Javier sintió que el próximo desafío no era el juicio ajeno, sino el enfrentamiento con su propio miedo. Pero justo cuando su mente comenzaba a elaborar un esquema para la exposición, su teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de su madre, una advertencia sobre el futuro incierto que les esperaba. Una oleada de ansiedad lo invadió, haciendo tambalear esa frágil confianza que había construido. Con su corazón latiendo con fuerza, sabía que estaba al borde de una decisión trascendental, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la de Rosa. Pero un ruido repentino de la entrada lo sorprendió, y una voz familiar, fuerte y crítica, resonó en sus oídos. «Ven a casa, Javier, no malgastes tu tiempo en sueños imposibles». Decididamente, el momento crucial se convertía en una encrucijada. La lucha entre su deseo de liberarse y las cadenas de la crítica familiar lo colocarían en una posición incómoda. ¿Podría realmente tener el valor de desafiar esas expectativas y abrazar lo que anhelaba profundamente? En su interior la pregunta se repetía, cada palabra aumentando la tensión. ¿Sería capaz de marcar la diferencia en su vida y en la de Rosa, o quedaría atrapado nuevamente en la sombra de la duda? El eco de la voz familiar reverberaba en la cabeza de Javier, mientras la frustración se apoderaba de su mente. En un instante, la posibilidad de liberarse del miedo se enfrentaba a la carga de las expectativas familiares. Su madre, con su preocupación casi asfixiante, había sido un pilar constante, pero también una fuente de presión que lo mantenía amarrado a una vida que no deseaba llevar. Decidió que no podía dejar que eso definiera su camino. Tomó aire con fuerza y se centró en Rosa, quien había estado observando la tensión desplegarse en su rostro. Ella era la única en quien podía confiar para desatar las cadenas que lo mantenían en su zona de confort. Y aunque la incertidumbre pesaba sobre ellos, había una chispa de determinación compartida en su mirada. «Necesitamos un lugar para mostrar lo que hacemos», murmuró Javier, formulando una estrategia en su mente. «Si tenemos un lugar, podremos invitar a quienes realmente valoren nuestro arte». Mientras articulaba sus pensamientos, se dio cuenta de que no solo estaban creando una exposición, sino que estaban construyendo un refugio para las voces que anhelaban ser escuchadas. Rosa asintió lentamente, contemplando la idea. Había algo intrínseco en la propuesta que resonaba en su ser, una promesa de romper con la rutina y el conformismo. «Podríamos buscar un espacio que esté vacío, tal vez en el centro», sugirió, su creatividad despertando al igual que su confianza. Javier sintió que una corriente de energía lo recorría, alimentando su ambición. Cada paso que daba hacia la acción parecía dar un salto sobre los obstáculos mentales que había construido. Con un propósito renovado, comenzaron a intercambiar ideas. El plan cobraba vida entre ellos, como las obras que deseaban exhibir. Mientras desarrollaban su proyecto, el ruido de las risas ajenas se desvaneció en el fondo y el mundo exterior dejó de importar. Estaban en su propia burbuja creativa, donde los colores y las formas empezaron a cobrar significado.
Javier recordó entonces la importancia de compartir su historia, no como un acto de desesperación, sino como un testimonio de superación. Decidió que cada tela, cada trazo, cada obra sería un reflejo de sus luchas y victorias. Pero a medida que ese deseo de expresión se encendía, un nuevo miedo surgía. ¿Qué pasaría si las personas reaccionaban negativamente? ¿Y si todo este esfuerzo solo se convertía en un nuevo motivo de burla? Javier sintió el peso de la duda azotarlo nuevamente. Fue entonces cuando la resolución se intensificó en su pecho. No podría dejar que estos pensamientos lo arrastraran. Esto es de nosotros, Rosa. No se trata de lo que los demás piensen, sino de lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, afirmó, tomando la iniciativa. Si fracasamos, que sea nuestro fracaso, no el de otra persona. Rosa sonrió y su confianza empezó a reflejarse en el aire. Javier sintió que un adversario interno se iba desvaneciendo, empujado por el crecimiento que estaba experimentando. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Buscaron espacios, contactaron con artistas locales que habían perdido la fe y se comprometieron a una diversidad visual que podría resonar con sus propias historias. Cada uno de ellos ofrecía su particular visión y así, transmitiendo no solo arte, sino también su viaje personal, comenzaron a trazar no solo un camino hacia la exposición, sino hacia la autenticidad. Pero, a medida que la fecha se acercaba y la adrenalina aumentaba, una amenaza nueva emergió en forma de un antiguo amigo, alguien que todavía se movía en esferas donde las críticas eran inevitables. Javier supo que su llegada podría poner a prueba todo aquello en lo que habían estado trabajando. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino a alguien que sabía cómo tocar sus inseguridades más profundas. Al mirar a Rosa, entendió que su camino hacia la autodefinición no solo se trataba del arte, era un reto a su propia identidad. Su corazón palpitaba con incertidumbre, mientras una pregunta resurgía con fuerza. ¿Sería capaz de resistir la presión y seguir adelante? ¿O caería nuevamente en la trampa de la duda? La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Javier sintió que el aire se volvía denso en la habitación, como si el ambiente mismo presionara sobre su pecho. Sabía que, si bien el impulso de avanzar era fuerte, aún había tentaciones en su mente que lo hacían vacilar. La visión de su viejo amigo, Felipe, atravesando el umbral de su nuevo espacio, lo llenó de una mezcla de determinación y pánico. Felipe no era solo un conocido, había sido un reflejo de lo que Javier había tratado de evitar, un recordatorio constante del juicio que casi siempre venía de la sociedad. «Debemos prepararnos», dijo. Su voz tembló ligeramente, traicionando su propio sentido de confianza. Rosa lo observó con atención, como si pudiera leer sus pensamientos. No solo por la exposición, sino porque él va a estar ahí. Ya sabes cómo es. «Puedo estar aquí y no dejar que me afecte», se repitió una y otra vez. Pero dentro de él la inseguridad persistía, y cada día parecía que el eco de las críticas de Felipe resonaba más fuerte. Era el amigo que había fe y dinero, que había logrado lo que Javier temía ser incapaz de hacer. En sus inseguridades, los recuerdos de viejas burlas brotaban a la superficie. Así, Javier decidió prepararse. Comenzó a profundizar en sus obras, no solo desde un punto de vista técnico, sino emocional. Cada pincelada se convertía en un acto de reivindicación.
Era un esfuerzo consciente para transformar el dolor en arte, la duda en luz. Se sentó varias noches sin dormir, mezclando colores en su paleta, pero también en su mente, el rojo de la ira, el azul de la tristeza y el amarillo de la esperanza. Dedicó horas a la introspección, revisando sus propias heridas como si fueran un mapa hacia su identidad. El día de la apertura se sintió como una tormenta en su interior. Llena de promesas y miedos, la habitación estaba decorada con cada una de sus creaciones, un testimonio visual de su viaje. La luz iluminaba los canvas, pero su mente seguía entre las sombras. Observó a los primeros visitantes y su corazón latía en un sinfín de posibilidades. El entrelazado de risas y comentarios ligeros parecía una melodía distante, imperceptible ante el zumbido de su ansiedad. Justo cuando se organizaba para recibir la multitud, Felipe apareció. La sonrisa confiada en su rostro lo hizo sentir pequeño, como si su trabajo y su esfuerzo no fueran suficientes. Con un gesto despectivo saludó a la gente a su alrededor, sumando presión a su propio dilema. «Así que esto fue lo que lograste», dijo Felipe con voz incisiva. «¿Vas a depender de esto para tu éxito?» La cadena de críticas detonó entre los murmullos de los visitantes. Javier sintió su sentido de logro tambalear. Pero, en un instante, en lugar de ceder ante la tentación de huir, una resolución renovada le atravesó el alma. Recordó las noches que había dejado de lado para crear, las historias que había comenzado a tejer en su mente, y el eco de las voces de los que creían en él. Así, tomando una respiración profunda, se acercó a Felipe. «El arte no es sobre el éxito, es sobre la verdad», afirmó, sus palabras resonando con un peso inesperado. «Este es mi viaje, y no lo entiendes porque nunca has estado dispuesto a ver más allá de tu propio reflejo». Mientras el eco de su voz se disipaba, sintió que una cadena se rompía en su interior. La confrontación, al menos, sería suya. Y así se sintió como si estuviera un paso más cerca de identificar su verdadero yo. Pero en ese nuevo horizonte, una inquietud lo acechaba. ¿Sería suficiente para mantenerse firme y no dejarse llevar por la tormenta de la crítica? Una sombra se alzó en su mente mientras miraba al público atento. El arte pasaba a ser no solo su refugio, sino su campo de batalla. ¿Tendría el valor de continuar creando a pesar del ruido exterior? La noche apenas comenzaba, y su respuesta, aún colgando en el aire, prometía ser definitiva. Javier sintió un nuevo ardor en el vientre. La adrenalina le chisporroteaba en las venas mientras intentaba absorber las palabras que acababa de pronunciar. La tensión entre él y Felipe era palpable, pero su actitud defensiva pronto empezaría a transformarse en algo más. Sin embargo, la sensación de triunfo se desvaneció rápidamente al confrontar las miradas evaluativas del público. Cada rostro que se volvía hacia él parecía cargar una expectativa insostenible, un estándar que solo intensificaba su inseguridad. Apoyándose en una de sus obras, Javier comenzó a escuchar otra vez los murmullos. Aunque estaba rodeado de personas, una sensación de soledad comenzó a extenderse por su interior. Felipe era un catalizador en su vida, pero para mantener su nuevo camino debía contemplar la realidad de su propio arte. Decidido a no dejar que las dudas ganaran la batalla, tomó un momento para observar los detalles de su trabajo, buscando el valor que lo había llevado a este punto. El rojo de la ira, el azul de la tristeza y el amarillo de la esperanza. Cada color tenía su razón de ser.
En cada trazo había una historia, un sentimiento reprimido que finalmente se había liberado. Se dio cuenta de que había estado canalizando no solo su sufrimiento, sino también su lucha por encontrarse a sí mismo. ¿Era suficiente para resistir la presión externa? ¿Podía su arte ser de verdad su salvación? En ese instante reflexionó sobre la idea de la verdad. Las palabras que había pronunciado a Felipe se afirmaron con mayor fuerza. Era el momento de dejar de lado el miedo, y la expresión genuina de su sentir se convertía en un acto de valentía. Con cada paso, la energía de la sala se tornaba en un campo de fuerza. La curiosidad de los espectadores no era simplemente crítica, era un interés por lo que él había creado, por el viaje que había vivido. Con un renovado sentido de propósito, se dispuso a interactuar con la audiencia, primero enfrentando su inseguridad y después abrazándola. Se acercó a un grupo que contemplaba una de sus obras. ¿Qué les evoca esta pieza?, preguntó, al principio con cautela, pero su voz emanaba firmeza. Las respuestas fluyeron, un diálogo inesperado que le permitió entender que su arte resonaba con otros, que sus experiencias estaban conectadas a las de quienes lo rodeaban. Esas voces también llevaban dentro historias de superación y fragilidad. Cada interacción se sentía como una herramienta que forjaba su identidad artística. Al comenzar a compartir su historia, se percató de que su arte no solo era una liberación personal, sino una invitación a otros a explorar sus propios desafíos. Comenzó a sentir cómo la creencia en sí mismo volvía a tomar fuerza, al visualizar sus obras no como un medio para competir, sino como miradas a la esencia humana. Y así, entre la magia de la humildad y el reconocimiento, Javier creció. La exposición continuó, pero ya no era solo su trabajo lo que se encontraba en el centro de atención. Se confrontaba a sí mismo y a lo que Felipe representaba en su vida. La culminación de la noche se acercaba, una especie de clímax donde se entrelazaban la obra, los espectadores y su voz. Pero aún lo inquietaba la imagen de Felipe, un recordatorio de personas como él que podrían traspasar su determinación. ¿Qué pasaría si Felipe no solo era un enemigo de su pasado, sino también una sombra cuya influencia podría reavivar viejas inseguridades? La pregunta permanecía latente mientras la multitud crecía más ruidosa. Ahora que había encontrado su voz, ¿podría mantenerla firme en el eco de los juicios ajenos? La noche apenas empezaba, y todos parecían al borde de su butaca, ignorantes de la tormenta personal que aún no había terminado de arremolinarse en el interior de Javier. La próxima fase de su viaje exigiría más que valentía. Lo que estaba por venir sería una prueba definitiva de su carácter. ¿Estaba listo para enfrentarlo? La presencia de la multitud zumbaba como un eco constante en la mente de Javier, reverberando no solo en sus oídos, sino en su alma. A pesar de cada palabra suya, el desnudo de su vulnerabilidad lo dejaba al borde del abismo. Se sintió como un artista que se enfrenta a la mirada crítica de un jurado implacable, donde cada matiz de su expresión y cada trazo de su obra eran examinados hasta la mínima imperfección. Sin embargo, esta vez había algo diferente. La idea de ser visto, de ser escuchado, emergía de esa oscuridad en su interior con un poder insoslayable. Consciente de que su fortaleza había comenzado a brotar, decidió dar un paso más allá. Se acercó a un rincón donde un grupo de jóvenes artistas discutían apasionadamente sobre su obra.
Javier ahondó en esta dinámica, queriendo desentrañar no solo sus percepciones, sino edificar un puente al pasado que aún lo ataba a sus inseguridades. ¿Qué sienten al mirar esta pieza?, interpeló, consciente de que su pregunta iba más allá del arte. Buscaba conectar con sus propias experiencias. Las respuestas variaban, algunos hablaban de la lucha interna, otros hacían eco de un anhelo silencioso. Javier se sumergió en la conversación, cada palabra que escuchaba servía como un espejo que reflejaba sus propias inquietudes. La chispa que había sentido inicialmente se transformó en una llama que amenazaba con iluminar las áreas más oscuras de su vida. Sintió que su propio viaje, con cada golpe y caída, podía inspirar a otros, generar diálogo y conexión. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de autenticidad, había desatado una parte esencial de sí mismo que había permanecido oculta. Al regresar frente a sus obras, comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los diferentes ángulos de las emociones que había plasmado como una representación auténtica de su viaje personal. En una de sus piezas, el caos de las pinceladas histriónicas se entrelazaba con sombras melancólicas, revelando una dualidad que reflejaba su propia lucha interna entre la esperanza y el temor. Esa precisión le dio valor. Si se atrevía a ser vulnerable, podría agregar profundidad a su narrativa. La energía en la sala fluctuaba como olas, aunque su ansiedad permanecía anclada en su mente. La figura de Felipe emergía nuevamente. Javier reconocía que la resistencia que sentía hacia él no solo era un combate con otro, sino con una parte de sí mismo que con el tiempo había creído superada. ¿Era posible que, en su búsqueda por pertenecer, se hablara de un viejo rencor manteniéndose vivo? Con cada perspectiva nueva que se le ofrecía, un desafío mayor emergía en su interior. Con determinación renovada, comenzó a pensar en formas de convertir esa tensión no resuelta en algo productivo. Sabía que una confrontación real era necesaria. Felipe había sido un proliferador de sus inseguridades, pero tal vez también podía ser un aliado en el proceso de sanación. Sin embargo, la idea de buscarlo activaba sus miedos más profundos. Antes pensaba que podría construir su vida sin miradas del pasado, pero ahora comprendía que los conflictos no se resuelven ignorándolos. Su viaje hacia la autenticidad requería abrazar tanto sus logros como sus fracasos. Al encarar esta realidad, Javier se sintió sobrecogido por la misión que lo aguardaba. Estaba claro que no podía salir de esta velada sin confrontar no solo a Felipe, sino a los vestigios del miedo que aún residían en su corazón. El momento de actuar debía llegar. ¿Podría enfrentarse a lo que Felipe simbolizaba y construir un nuevo camino, reconciliándose con su pasado? La multitud comenzaba a dispersarse, pero la tormenta interna de Javier había establecido un nuevo horizonte de transformación. Frente a él, el eco de su propia verdad reverberaba con fuerza, reclamando atención. La pregunta no era ya si podría, sino cuándo daría el siguiente paso en esa inevitable confrontación. La énfasis de su voz interna clamaba: "There is no way out but through". Javier se sintió atrapado en una encrucijada emocional. El aire a su alrededor parecía espeso mientras la multitud desaparecía gradualmente. Con cada paso que daba, un peso indescriptible se asentaba en su pecho, recordándole que dejar ir las antiguas inseguridades era un proceso doloroso pero necesario. La incertidumbre lo embargaba. Se imaginaba enfrentando a Felipe.
y con cada visualización una mezcla de ira y vulnerabilidad emergía de lo más profundo de su ser. Sabía que la confrontación era inevitable, pero no estaba listo para el choque frontal. Decidió dar un paso más atrás, contemplar su enfoque con una estrategia. Estaba claro que no podía invitar a la tormenta sin estar preparado. Así tomó un respiro profundo, enfocándose en la atmósfera aún vibrante en la sala, tratando de extraer de esa energía la fuerza que necesitaba. Recordó la conversación con los jóvenes artistas, cómo sus palabras habían resonado en su viaje personal. Reflexionó sobre cómo cada uno de ellos había expresado su propia verdad sin temor al juicio ajeno. Si ellos podían hacerlo, ¿por qué él no? Sintiéndose parcialmente inspirado, Javier decidió transformar su ansiedad en claridad. Se sentó en una esquina tranquila, lejos del bullicio del evento, y sacó su cuaderno. Si había algo que había aprendido de su experiencia reciente, era que el arte no solo se plasmaba en el lienzo, sino también en formas más táctiles como la escritura. Sus pensamientos comenzaron a fluir, palabras que destilaban sus inquietudes y sus expectativas sobre la futura confrontación. ¿Qué es lo que realmente espero lograr al enfrentarme a Felipe?, se preguntó mientras garabateaba. La tinta se convertía en un catalizador, permitiéndole explorar sus motivaciones más profundas. No se trataba solo de un enfrentamiento en sí, sino de un intento por cerrar un ciclo que había estado danificado durante años. Navegó por sus recuerdos, sus fracasos y sus victorias, destilando la confusión en un enfoque claro. La noche avanzaba y la sala se vaciaba, pero la claridad mental de Javier crecía a medida que las palabras se organizaban en su cuaderno. Habló de sus temores, de cómo había permitido que la sombra de Felipe permease su vida, y de la urgencia de liberar esos sentimientos. Escribió sobre su deseo de no solo confrontar a Felipe, sino de comunicarle desde su corazón, sin rencor, una necesidad de entendimiento y, tal vez, perdón. Al poco tiempo, la hoja estaba llena de reflexiones que lo habían transformado internamente. Había una nueva determinación en su voz interna, un movimiento que lo impulsaba hacia adelante. Javier leyó una y otra vez sus palabras. Esa escrita se convertiría en el esqueleto de la conversación que planeaba tener. Pero en el fondo sabía que la verdadera prueba no sería simplemente desplegar sus pensamientos. El verdadero reto era abrirse emocionalmente ante alguien que en el pasado había moldeado sus inseguridades. Finalmente, cuando la sala quedó prácticamente vacía, se levantó, con su cuaderno en mano y una chispa en sus ojos que no había sentido en mucho tiempo. Estaba listo para buscar a Felipe. Cada latido de su corazón resonaba con la tantálica posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, un pensamiento incontenible surgió de su interior. ¿Qué pasaría si Felipe no estaba dispuesto a escucharlo? La imagen de una conversación fallida dejó una sombra de duda, pero el impulso antes mencionado eclipsaba su temor. Mientras Javier se dirigía hacia la salida, sintió que algo se movía en su interior, una mezcla de esperanza y miedo. La decisión lo había llevado a un nuevo punto de inflexión en su vida. Sin embargo, el camino frente a él estaba lleno de incertidumbres, y su resolución era una hoja en blanco esperando ser escrita. ¿Sería capaz de transformar la conversación con Felipe en un acto de liberación, o se convertiría en un nuevo estancamiento en la narrativa de su existencia?
La búsqueda de la verdad, tanto personal como compartida, lo guiaba hacia un destino incierto, que prometía respuestas en la confrontación, pero también revelaciones que desafiaban todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. Javier respiró hondo al salir del recinto. La brisa fresca de la noche contrastaba con el peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo. Sintió cómo los latidos de su corazón comenzaban a sincronizarse con la naturaleza que lo rodeaba, una cadencia más apacible que la que había llevado en su mente. Tenía un plan, una estrategia nacida de su introspección, pero la ejecución requería un coraje que apenas empezaba a comprender. Se sentó en un banco del parque cercano. La luna iluminaba su rostro, y a medida que miraba al cielo, empezó a recordar momentos definiendo su relación con Felipe. La traición se había vuelto un eco constante en su vida, interfiriendo con su capacidad para conectar con otros y muchas veces consigo mismo. Con el cuaderno en el regazo, Javier sintió que la mezcla de emociones que lo inundaba tenía el potencial de ser transformada en arte. Las palabras que había plasmado contaban una historia, una narrativa que pedía vivir y ser contada. Cada trazo en la página era un reflejo de su travesía, una evidencia de que la lucha era válida y necesaria. Quería reunir esa fuerza en esa conversación inminente y usarla como un puente hacia el entendimiento. Algunos días antes había participado en un taller de escritura terapéutica que le había abierto los ojos a una voz que anidaba en su interior. Esa voz, la que siempre había temido, ahora florecía con una sabiduría que lo sorprendía. Recordaba a la facilitadora, su mirada suave y su insistencia en la autenticidad. «Escribe lo que te duele», había dicho. Javier había escrito de su resentimiento hacia Felipe, del rencor que lo había mantenido atrapado en un ciclo de tristeza. Ahora sabía que debía nutrir esa voz. Sacó su bolígrafo y comenzó a anotar. «La vulnerabilidad no es debilidad», escribió, y al hacerlo se sintió más ligero. «Es la puerta hacia la libertad». Se detuvo, sabiendo que no solo se estaba preparando para una confrontación, sino para un renacimiento emocional. La tensión que antes lo dominaba se estaba reemplazando por una resolución clara. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba eran las palabras que Felipe podría usar en respuesta. ¿Cómo respondería aquel que había jugado un papel tan crucial en su inseguridad y su autoconcepto? ¿Sería capaz de escuchar y entender su nueva perspectiva? ¿O seguiría anclado en el pasado, incapaz de ver el crecimiento que Javier había experimentado? Mientras meditaba sobre estas preguntas, su teléfono vibró. Era un mensaje de un antiguo compañero de la universidad, alguien que había pasado desapercibido en su vida tras abrirse al miedo. ¿Te gustaría unirte a una exposición de arte que organizo? Estoy buscando voces auténticas, decía. Javier sintió una chispa de emoción. Esta podría ser la oportunidad para revelar su propio viaje a través de su arte, para compartir su proceso de sanación, no solo con Felipe, sino con un público que podría resonar con sus luchas. Sin pensarlo demasiado, respondió afirmativamente. La idea de expresar su arte y sentimientos en un lugar público lo electrificaba. Sin embargo, también lo aterraba. ¿Sería capaz de compartir su historia en un escenario así? ¿Estaría listo para enfrentar a un público que podría tener más preguntas que respuestas? La mezcla de miedo y determinación lo mantenía en vilo. Sabía que participar en esa exposición sería otra forma de enfrentarse a su viejo yo, de confrontar los fantasmas que lo habían perseguido. Por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva de ser visto, de ser escuchado, no parecía tan abrumadora.
Javier sintió una oleada de energía. Cada paso, cada decisión lo acercaba más a la libertad emocional que tanto anhelaba. La conversación con Felipe ya no era solo un enfrentamiento, sino una etapa en un viaje mucho más grande, uno que abarcaría su redescubrimiento. Volvió a mirar el cielo, ahora salpicado de estrellas, y supo que estaba listo para dar un paso más. El destino lo esperaba, lleno de posibilidades. Pero en el fondo de su mente una inquietud persistía. ¿Qué tal si aquellas voces auténticas que pretendía compartir tenían un eco desconcertante en él, revelando áreas de su vida que pensaba haber dejado atrás? El viaje apenas comenzaba, y el siguiente cruce prometía ser más revelador que cualquier otro. Javier se encontraba en un momento decisivo. Había decidido dar un paso adelante, no solo en su vida personal, sino en su viaje artístico. La noche de la exposición llegó y con ella un torrente de emociones. El lugar estaba adornado con sus obras, lo que representaba su travesía, sus luchas y, más importante aún, su deseo de conectar con otros. Se sentía vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Al mirar a su alrededor, vio rostros familiares y desconocidos. Sabía que estaba expuesto, pero esa exposición no le causaba el pavor que había sentido anteriormente. Todos los ojos que lo observaban parecían ser espejos que reflejaban su valentía en lugar de juicios. Con cada paso al centro de la sala, la adrenalina se intensificaba en su sistema, llenándolo de determinación. Sistema. Se sintió como un artista en su elemento, no solo exhibiendo su trabajo, sino su alma. Este es el resultado de un viaje lleno de inseguridades, pero también de descubrimientos, comenzó a decir mientras se dirigía a la audiencia. Las palabras fluyeron con sinceridad, reflejando cada trazo de su dolor, cada explosión de color en sus lienzos. Había un poder en su voz que resonaba con los presentes, uniendo de forma palpable lo que había sido la lucha de su vida. El arte, en su más pura esencia, se transformó en el vehículo de su sanación. Mientras hablaba, se sintió liberado. Había dejado atrás el temor de ser juzgado por su pasado. Compartía no solo su historia, sino la de Rosa, la cajera que había visto en él algo que estaba dormido. Ahora, Javier entendía que cada una de sus obras no solo contaba su historia, sino que invitaba a otros a escuchar las suyas. Cuando terminó su discurso, los aplausos resonaron como un eco de aceptación. Era un reconocimiento puro, una validación que había esquivado durante años. Esa noche, Javier no solo se enfrentaba a Felipe, se estaba enfrentando a sí mismo. En medio de la multitud, divisó a su madre entre los espectadores. Sus ojos, normalmente críticos, ahora estaban llenos de orgullo y comprensión. Las charlas continuaron y pronto Javier se encontró con Felipe. La mirada de su antiguo amigo era distinta. No había juicio, sino curiosidad. «No sabía que llevabas tanto dentro», le dijo. Javier sintió que eso era un punto de partida. Se atrevió a compartir su proceso de transformación, a hablar de la presión que había sentido y de cómo había decidido romper con las cadenas que lo mantenían prisionero de la opinión ajena. Esa conversación fue liberadora. Felipe, a su vez, compartió sus propias luchas y en ese intercambio, Javier reconoció que no estaba solo en su camino. Todos llevamos cargas. Se dieron la mano con un sentimiento de reconciliación, una promesa silenciosa de apoyo mutuo en sus respectivos caminos. Después de la exposición, Javier se sintió renovado. Había recorrido un camino lleno de incertidumbre,
pero ese mismo camino lo había llevado a un lugar de autoconocimiento y confianza. Cada paso, cada decisión lo había acercado a una vida que él había comenzado a soñar nuevamente. Había aprendido que la vulnerabilidad era la clave para la auténtica conexión humana. A medida que pasaron las semanas, continuó desarrollando su pasión por el arte. Se inscribió en talleres, exploró nuevas técnicas y comenzó a ver el mundo a través de una nueva lente. Una basada en la creatividad y la posibilidad, no en la inseguridad. Pero quizás lo más revelador de todo fue el tiempo que pasó con Valeria, enseñándole a pintar y creando pequeños momentos de magia entre padre e hija. Cada trazo de pintura que hacía se convertía en una nueva lección, no solo de arte, sino de vida. Javier se dio cuenta de que el verdadero logro no era solo exponerse al mundo, sino también enseñar a su hija a ser valiente y a perseguir sus sueños sin miedo. Sabía que esta transformación era solo el comienzo. Había sembrado las semillas de una nueva vida. Con una confianza renovada, estaba listo para seguir adelante, para construir un futuro en el que el arte no fuera solo su refugio, sino su forma de vida. Este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora. Sí, suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas sientan esta transformación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.